Bueno, Antonio, esto es la tercera parte, la tercera parte de la memoria Tita Konietzki y hoy vamos a entrar al tema de la transición y cuando llegó Tita a España, porque este es el capítulo que nos interesa mucho. En los capítulos anteriores di una perspectiva de la política de la socialdemocracia alemana hacia España desde los años 60 y su relación nada fácil con el socialismo español. Luego ya fuimos avanzando en los últimos años del franquismo, el impacto un poco de la Revolución Portuguesa en España. Y estamos ya entonces en el año 75 cuando el SPD, después de muchas dudas, se decide por uno de los partidos socialistas españoles y decide apoyarle masivamente porque entiende que, como en Portugal, una fuerza socialista fuerte en España puede contribuir a una transición más tranquila y pacífica de lo que se preveía, porque en el año 75 realmente se tenía, menos en España que en el extranjero, la visión de que después de la muerte de Franco podría ocurrir una catástrofe en España, incluso habría entre los más pesimistas la idea de la repetición de una guerra civil o algún tipo de conflicto social. El miedo alemán se acrecenta por su responsabilidad central en la política europea de entonces. Para los alemanes es muy importante que todas las transiciones del sur de Europa, Grecia, España y Portugal, sean tranquilas, que esa crisis que se inicia en el año 74 con la caída de los regímenes se cierre, se estabilice, como se decía entonces, el sur de Europa y esto contribuya a una continuidad de la política de distensión con el este de Europa. Esto para decir que la motivación central del apoyo alemán, en este caso del SPD, al PSOE, no viene tanto dictada por una solidaridad entre partidos hermanos, cuanto a una razón de Estado, la razón de Estado alemán, de su política exterior, de su política europea y de su propia estabilidad interna. Para los socialdemócratas alemanes en el gobierno también era importante mostrar a la sociedad alemana y especialmente a la muy agresiva derecha de la CDU, que en ese momento estaba en manos de Helmut Kohl en la oposición, aquella política de Ostpolitik que llevaban a cabo desde hacía algún tiempo no fortalecía a los comunistas, como los conservadores les acusaban, sino que bien al contrario contribuiría a debilitar el comunismo tanto en el este de Europa como en general también en el sur de Europa. Por lo tanto, para hacer realidad este pronóstico, por así decir, Alemania, el SPD, en el gobierno, se implica masivamente no solo en España, sino en todo el sur de Europa para tratar de fortalecer los partidos socialistas y evitar que los partidos comunistas, que eran muy fuertes, llegasen al poder o tuviesen el control a los regímenes ya democráticos que se constituían en Grecia, Portugal y España. Es en este gran marco que en el año 75, a comienzos, el SPD busca entre los socialistas españoles aquel partido que entiende que tiene mayor potencial para convertirse en esa fuerza moderada de izquierda que, respondiendo a las necesidades españolas, claro, contribuya a estabilizar el país en la dirección que a Alemania le gustaría, y tienen la suerte de que por entonces se está articulando un nuevo PSOE, refundado, nacido en Suresnes en octubre del año 74, que aspira precisamente a eso. Aspira a ser una fuerza política que contribuya a una transición tranquila, que se configure como el gran partido de la izquierda española, que acabe con el poder del Partido Comunista en el conjunto de la izquierda, de tal forma que entre el SPD y el PSOE se produce una confluencia de intereses en este año 1965. El PSOE necesita apoyo externo de todo tipo para poder desarrollar esta estrategia. Pensemos que el PSOE no tiene nada en aquel entonces, no tiene recursos económicos, no tiene prácticamente bases, es desconocido entre la sociedad, no tiene capacidad de presión política sobre el gobierno. Es decir, no tiene los instrumentos necesarios para llegar a convertirse en lo que le gustaría convertirse. El instrumento principal que tiene a su disposición y que va a utilizar masivamente es el apoyo externo. Ese apoyo externo, la solidaridad de los partidos hermanos europeos. Ese apoyo externo no había estado allí hasta entonces, porque como ya vimos en otros capítulos, el socialismo europeo en general, más concretamente la socialdemocracia alemana, no eran nada combativos con los regímenes, en este caso concreto con el franquismo. Por lo tanto, su apoyo al socialismo español era un aspecto marginal.
toma otra dimensión en este contexto de la transición. Deciden que el apoyo al socialismo es uno de los elementos centrales de la política alemana hacia España y el apoyo masivo a los socialistas se convierte por ello en prioritario. Entonces ponen a disposición del PSOE los enormes recursos que tiene un país que es la potencia económica de Europa y es el país más influyente políticamente también del continente europeo ya en aquella altura. Eso para un partido marginal, objetivamente en el año 1965, va a significar una revolución. Una revolución en cuanto a capacidad de recursos, en cuanto a proyección mediática, en cuanto a influencia política. El SPD va a ser el partido que más le apoye, pero no solamente va a ser el SPD. El SPD va a ser, digamos, el que tome el liderazgo, pero va a ser, en general, todo el socialismo europeo. Y a los alemanes les viene esto muy bien, porque aunque ellos tengan el liderazgo, no les gusta tampoco que se les vea como los únicos que están apoyando. Entonces, su apoyo se inserta, digamos, en una, bueno, en una política general del socialismo europeo de ayudar solidariamente, entre comillas, a los socialistas españoles. Pero no hay ¿Había ninguna duda de que los apoyo, alemanes llevan el liderazgo. había apoyo económico? El apoyo económico para el PSOE comienza en la primavera del año 1975, o sea, apoyo económico serio, digamos. Hasta entonces el apoyo europeo valía para que los socialistas mantuviesen, pues nada, el salario de dos o tres liberados, algunas oficinas, la publicación del socialista y poco más. Cuando empieza a llegar masivamente el dinero es en la primavera del 75, primero de los suecos, y después de la visita de Felipe González con Nicolás Redondo en abril del 75 a Alemania, Gibran les dice, nosotros estamos dispuestos a cubrir todo vuestro presupuesto. Enviadnos el presupuesto para el próximo año y lo estudiamos. Y unas semanas después el PSOE envía un presupuesto de lo que le gustaría gastar en el año siguiente, básicamente en formación, en edición de material, en apertura de sedes por toda España. El SPD, pues le cubre todo ese presupuesto, pero muchísimo más que llegará a partir de entonces. Pero ¿Y el resumiendo, gobierno en cuanto español, a viendo eso, lo vio normal? el Estado español no tenía conocimiento directo de cuánto dinero estaba recibiendo el PSOE y el gobierno español no tenía control de todos los recursos, ¿no? Quiero decir, podía tener una relación más o menos correcta con Alemania, pero no podía decirle al SPD deje de financiar al PSOE. El SPD, de forma muy inteligente, y ahí están las distintas agencias, está la Fundación Eber, el partido y el gobierno, utilizó todos los canales, pero en todos ellos, digamos, le servían para cubrirse las espaldas, en este sentido. Las relaciones formales entre Estado y Estado se mantuvieron, fueron unas relaciones cordiales. Si en el caso de que el gobierno español hubiera dicho al alemán, ustedes están financiando a la oposición, el gobierno alemán siempre podría haber dicho, aunque no se dio el caso y ahora veremos por qué, siempre podría haber dicho, no es el Estado alemán quien está financiando, es el SPD y es un partido que tiene unas bases y esas bases cotizan al partido y es parte del dinero de las cotizaciones del partido, pues lo deciden entregar solidariamente a un compañero. Y esto es tradición en la izquierda europea. Eso podía haber dicho. Mm. No hubiera sido del todo cierto porque gran parte del dinero realmente vino del budget del Estado alemán, pero no fue el caso, porque a partir de comienzos de los años 76, sobre todo, después de una entrevista a la que luego podemos referirnos más en detalle, entre la dirección de la Fundación Eber y el ministro del Interior, de Gobernación, se llamaba entonces Manuel Fraga, el gobierno español en su conjunto entiende que es positivo que los alemanes potencien de todas las formas que ellos quieran a un partido socialista moderado, que ellos ya tenían en mente, que les hubiera gustado, me refiero al gobierno franquista, les hubiera gustado poder teledirigir, orientar, y ellos hubieran preferido un tierno Galván, que veían como un líder de un partido socialista moderado, comprensivo y dialogante con el régimen. No les gusta nada, en principio, que un partido político enraizado en la República y mucho más atrás incluso reemerja, pero asumen que no tienen control sobre ello. Y Fraga lo que termina concluyendo es que él dice a los alemanes, nosotros lo que queremos es en España un partido socialista a la SPD y un movimiento sindical a la DGB. Quiere decir, él ve a Alemania como un modelo. Entonces, el hecho de que los alemanes tomen también el liderazgo del apoyo al socialismo español les parece muy bien. Me refiero ahora a Fraga y a otros, y no tanto Mitterrand, porque Mitterrand lo que quería era una unión entre socialistas y comunistas. De modo que
El gobierno español no tiene tampoco control sobre eso. Al principio le hubiera gustado que no apoyasen al PSOE, sino a otros, pero una vez que apoyan al PSOE, pues lo que esperan es que el SPD consiga contribuir a la progresiva moderación de un partido político que en principio, al menos en sus declaraciones públicas, era bastante radical. Pero como digo, toda la ayuda que los alemanes acaben dando a los españoles no hubiera sido posible, en parte, si no al gobierno español le parecía bien. Podían haber enviado dinero, pero el apoyo político y el efecto de ese apoyo político, como luego veremos, seguramente hubiera sido menor. Pero lo que hay es, por parte del gobierno español, y a medida que va progresando la transición aún más, y sobre todo con Suárez, la convicción de que al final este apoyo alemán al PSOE es positivo porque puede contribuir a debilitar al Partido Comunista, que eso es también interesante para los franquistas que están liderando la transición, y porque puede llegar a servir a construir una izquierda moderada, inspirada en Europa, que es lo que también entienden es fundamental para asentar la democracia. Muy bien. Ahora, los protagonistas en todo este marco. Los protagonistas son tres, como vengo diciendo, el gobierno alemán, Sí, el SPD sí. y la Fundación Eber. Por ir muy rápido, a nivel de gobiernos, lo que intenta el gobierno alemán es aprovechar las muy buenas relaciones que mantienen desde hace ya décadas con el régimen para, con el cambio de liderazgo en el régimen, con el rey, animarle a impulsar esta democratización, a estimular un acercamiento de esa España que entra en época monárquica a su acercamiento en Europa, a intentar convencer a algunos gobiernos de izquierda en Europa que en España no se puede esperar un cambio demasiado rápido, que hay que ser comprensivos. Eso a nivel, digamos, estatal. Luego, a nivel de partido, lo que se hace es apoyar masivamente, sobre todo visualmente, al Partido Socialista Obrero Español y sobre todo a su líder. ¿Cómo? Fundamentalmente ayudándole a tener una proyección internacional. Felipe Listo. González es desconocido en España en el año 75, nadie sabe quién es, pero de repente Willy Brandt y otros líderes europeos le invitan, sale en las televisiones nacionales, sale en la prensa, y eso le hace cobrar una dimensión política muy por encima En de la Alemania. importancia real del PSOE. Porque Felipe llega a Alemania y aparece en la televisión alemana, no en la española. Él va varias veces a Alemania, solo en el 75 creo que viaja 3 veces. Sí, Posiblemente la primera todavía no aparece, pero va apareciendo en la prensa. O sea, el hecho de que el Frankfurter Allgemeine Zeitung informe de que en Bonn se han reunido Willy Brandt, nada menos, la figura más importante de la izquierda europea, con un desconocido Felipe González, eso evidentemente sale luego en la prensa progresista, al menos española, y eso tiene un impacto en España. Entonces, la proyección mediática es fundamental para el Partido Socialista y sobre todo para su líder. Y a eso contribuye el SPD ya desde abril de 1975. Es el SPD quien organiza para el PSOE una gira de Felipe González por Europa en aquel verano, gira que a su vez Arias Navarro intenta impedir quitándole el pasaporte. Y en ese toma y daca es cuando en noviembre del 75 se produce el Congreso del SPD en Mannheim sí. y el SPD invita tanto a Mario Soares como a Felipe González como figuras de un socialismo europeo que el SPD intenta fomentar, apoyar y que espera se conviertan en los líderes de la izquierda de ambos países y que contribuyan a la consolidación de la democracia y a que la península ibérica a largo plazo acabe pues, siendo parte de la familia europea, integrándose en la Comunidad Económica Europea. O sea, consciente de que este viaje es importante mediáticamente y políticamente para el PSOE y para Felipe González, Arias Navarro intenta de todas formas que no vaya. Entonces, el gobierno alemán, el gobierno a través del embajador en Madrid, habla con el rey, ejerce presión, rey que ya está en funciones, todavía no está muerto Franco, pero ya es jefe de Estado en funciones, y ahí digo que aprovechan las buenas relaciones, pero también ejercen un poco de presión. Y nosotros necesitamos que Felipe González venga porque está invitado por el SPD. Y esto en el contexto de nuestras relaciones con España, que queremos que sean cordiales como han sido hasta ahora, es relevante. Por eso le pedimos, señor jefe del Estado, Juan Carlos, que a su vez ordene a Arias Navarro a que devuelva el pasaporte a Felipe González. Entonces ahí hay una primera pequeña crisis ya de las muchas que habrá entre el rey y Arias Navarro, en que el rey
mucho más consciente de a dónde ha de ir España, que es a llevarse bien con esos gobiernos europeos que van a ser quienes al final digan cuál es el mínimo de democracia que ha de tener España para poder integrarse en la comunidad y para ser aceptado ese nuevo régimen que surja después de Franco, mucho más consciente, como digo, presiona a Arias Navarro. Arias Navarro acaba cediendo, acaba devolviéndole el pasaporte a Felipe González, ya cuando el Congreso había empezado, y el segundo día o el último día del Congreso, que dura 3 o 4 días, se presenta allí Felipe González y da un discurso. Este tipo de presiones y este tipo de estrategia de promoción de la imagen es absolutamente fundamental. O sea, En ese el momento SPD vivía todavía Franco y estaba en su fase eran los últimos días, los eran los últimos días últimos de días su... esto estamos hablando de mediados de noviembre, sobre el día 15 de noviembre del Sí, 75, sí. 5 días más tarde muere Franco. Ajá. Un momento de enorme incertidumbre. Yo hablé con Hans Matoffer en su casa, que me invitó hace ya bastantes años, y me dijo, donde tú estás sentado, estaba sentado Felipe González después del Congreso de Mannheim, porque le tuvimos aquí un par de días antes de que volviera a España. Franco ya llevaba en el hospital bastantes semanas, era inminente su fallecimiento. Y Felipe González dice, me dijo Hans Matoffer que le dijo Felipe González, no, el lagarto va a durar mucho todavía, o a saber cuándo muere el lagarto o algo así, ¿no? Pues bueno, murió a los pocos días. No sé si Felipe González había llegado ya de regreso a España o estaba en París, camino de España, pero es en esos mismos días, es decir, el Congreso de Mannheim, que es, bueno, un momento clave, esencial para la proyección mediática y política, que en estos casos es difícil de diferenciar, de Felipe González, un hombre desconocido pocos meses antes, coincide con el inicio de la transición y es una señal también al gobierno de España que va a liderar esa transición, que tiene que tener muy en cuenta la opinión del socialismo europeo. El gobierno español, hasta antes de la Revolución Portuguesa, no había sufrido ninguna presión externa, no estaba acostumbrado a este tipo de presión y entendían que la democracia aquella de la que hablábamos, a la española, sería aceptada en Europa. Esas condiciones cambian con la Revolución Portuguesa, se activa el socialismo europeo y es mucho más incisivo sobre Portugal como también ahora sobre España. Entonces, la opinión de estos gobiernos, sobre todo socialistas europeos, que son los que dominan la política europea, Sí. es fundamental, el gobierno español lo sabe y a esas presiones pues reacciona. Y es allí en Mannheim donde también Felipe González entra en contacto con Dieter Konieczki. Ajá, ahí. ¡Pum! Dieter Konieczki está en Ya Mannheim. está. Aparece Dita. Dieter hace ya unos pocos meses que está ya en la órbita española. Y es que él está en México desde finales de los años 60, cuando es liberado de la cárcel en Checoslovaquia. Según él me dijo, cuando lo liberaron y fue a la República Federal, a Bonn, la Fundación Eber le dijo poco menos que haz lo que quieras. Sufriste muchos años en la cárcel y ahora te vamos a apoyar en lo que quieras hacer. Tienes libertad para disfrutar un poco de la vida y nosotros te apoyaremos. Se va a México, creo que para hacer su tesis Doctor. doctoral, Sí, no estoy sí. seguro. No sé si ahí terminaría la tesis doctoral, creo que no, pero no era un hombre para encerrarse en una biblioteca, eso está claro. La biblioteca más bien estaba ya en su cabeza. Era un hombre de acción. Y entonces acaba envuelto en la política mexicana, dirige la oficina de la Fundación Ever en México, es activo en toda Latinoamérica, aprende perfectamente el español, es dinámico, es abierto, no es el típico alemán, entonces se integra muy bien en aquel país. En el año 75, cuando se está entonces buscando un hombre para la futura oficina de la Fundación Eber en España, es Hans Matoffer, al parecer, quien indica que quizás el mejor hombre para esa labor sea Dieter Konieczki, a quien había conocido en sus viajes por Latinoamérica. Y se le propone a Konieczki en el verano del 75 y él decide que sí, bueno, que es un reto, que le interesa. Entonces viaja varias veces a Bonn para que se le pongan un poco en circunstancias, explicarle un poco la situación política en España, cuáles son las relaciones de la Fundación Eber con los socialistas españoles, tradicionalmente y en los últimos meses ya cambio de apoyar al PSOE. Günter Grunwald, el secretario general de la Fundación Eber, le dice, tú verás,
pero el país al que vas es sin duda uno de los más difíciles desde el punto de vista de las personas que lo habitan. El carácter español es muy complicado, hemos tenido a lo largo de los años muchísimos problemas en nuestra relación con los socialistas. Es decir, Dieter Konieczki ya iba sabiendo que su trabajo allí no iba a resultar fácil por todas las intrigas entre los distintos grupos socialistas. Y eso se lo recordará a lo largo de los años. En algunas cartas, él escribía cartas larguísimas, muy intensas y muy bien redactadas. Querido Gunther, tú ya me dijiste antes de venir a España que iba a venir a un país complicado. No sabes cuántas veces he tenido que recordar esta frase, pero bueno, poco a poco me voy haciendo a la situación. En fin, Dieter Konieczki asume este reto y entonces va a Mannheim para coincidir con Felipe González y establecer ya la colaboración directa. Se conocen allí, en Mannheim. Felipe González está de acuerdo. Bueno, en esa reunión está también el ministro de Cooperación Económica, que es la principal fuente de financiación de las fundaciones, Egon Bahr, en aquel momento. Egon Bahr. Y Egon Bahr. Y Egon Bahr, pues dice, adelante, es política estratégica del Estado alemán, Sí. apoyar a los partidos políticos en Portugal y en España, y la Fundación Haber puede contar con nuestro apoyo para llevar adelante su política en España, como ya estaban haciéndolo la Fundación Konrad Adenauer y poco después los liberales. La Konrad Adenauer también se muestra muy activa en España, aunque su éxito no es tanto como en el caso de la Fundación, porque para que haya éxito, pues se tienen que dar unas condiciones, que luego ya podemos entrar en ellas, que no se daban en el caso de los conservadores españoles. Entonces, hablan en esta reunión, se conocen, empatizan. Esta guerra también, una personalidad fundamental, que también había acudido a Mannheim. Y entonces, a los pocos días, después de aquella reunión, Dieter Konieczki viaja a España. Puede que sea el 18-19 de noviembre o en los días posteriores a la muerte de Franco. En torno a la muerte de Franco, en esos días, Dieter Konieczki va a España. Se reúne allí otra vez con los socialistas españoles y entonces hace un estudio, habla con este, habla con el otro, era su forma de trabajar, es como trabaja un delegado de la Fundación Eber, para hacerse con una visión del país en el que está. Habla no solamente con socialistas, sino también con otros grupos. La intención es hacer un informe profundo sobre la situación del socialismo en España y las acciones que debería llevar adelante la Fundación Eber para su desarrollo, para ayudarles. Está 3 semanas, me parece, en España, hasta mediados de diciembre del año 75. Está no solamente en Madrid, sino que viaja por algunas regiones para conocer el estado del desarrollo de los socialistas en estos territorios. Y él concluye que la situación del socialismo en España es complicada, hay distintos grupos, bueno, una cosa que ya se sabía en el SPD de sobra, que entre ellos es prácticamente imposible la colaboración y que hay que decidirse absolutamente por apoyar al PSOE y olvidar cualquier tipo de colaboración con los demás. Todavía había gente en el PSOE, en el SPD, que decía, bueno, sigamos apoyando de alguna forma a Tierno Galván. Dieter Konieczki dice, no, hay que romper absolutamente con Tierno Galván y con otros grupos, porque eso también nos puede traer problemas con nuestros socios. Hay que centrarnos en ellos. Tienen que ver que tenemos confianza en ellos. Ellos son un grupo muy joven, y hay que darles, digamos, este impulso, hay que ponerles ante un reto, hay que decirles, nosotros, gran socialdemocracia alemana, confiamos en que vosotros os vais a convertir en lo que nosotros somos ahora. Y para ello, no solamente había que darles recursos y ayuda logística, sino también autoconfianza, reforzarle esa confianza. Dieter tiene una visión estratégica muy clara al respecto y luego dice, en fin, la situación del PSOE material es catastrófica, no tiene prácticamente nada, no hay infraestructura. En los últimos meses han alquilado un piso en el centro de Madrid que hace un poco las funciones de central de la organización. Allí se reúnen, conciben su propaganda, pero con eso no pueden ni empezar. Hay que comenzar a crear agrupaciones socialistas por toda España, pero para ello hay que fundar el partido en muchas regiones. El PSOE en gran parte del Estado español no existía, no tenía una existencia, había pequeños grupitos desarticulados y personalidades más o menos relevantes, socialistas, que se creían o decían socialistas, pero no existía una estructura, no existía una sede de la organización que dependiese de Madrid o que mantuviese un diálogo con las otras a nivel regional y central. Entonces hay que organizar el partido y nosotros estamos ahí para ayudarles. Alfonso Guerra tiene una visión estratégica también muy clara
como ya dije, el objetivo del PSOE no es tanto la lucha para conseguir la democracia, sino llegar a esas elecciones que se van a convocar para ser el gran partido ganador en la izquierda. El PSOE pasa meses preparando esas elecciones. Por supuesto que están en el día a día del combate, pero no es lo esencial. Ellos no quieren movilizar esas bases, no salen a las calles para protestar como Comisiones Obreras o el Partido Comunista. No es eso lo suyo es prepararse para las elecciones. Y en ese trabajo tienen una mente privilegiada organizativa que es Alfonso Guerra y un pequeño equipo en el que está, por ejemplo, un tal Tezanos, y a todo este pequeño equipo, pero con una visión muy clara y muy dinámica y muy bien compactado, se integra básicamente Dieter Konietzki. No es que él desde fuera apoye sus iniciativas, sino que él se integra en el núcleo duro del PSOE que está organizando, reorganizando un partido después de 40 años. Antonio, Y de ahí, sí, Antonio, perdona si te interrumpo, pero lo has comentado ya varias veces, pero es que esto es una situación clave. En esa situación no hay afiliados en un partido, no existe una masa, o sea, no hay votantes, no hay socios, afiliados, militantes, no hay movimiento, no hay presencia en la prensa. Hay cinco gatos y eso es. Y bueno, eso luego, eso es en el año, y eso luego quiere ganar elecciones. ¿Eso cómo sí, sí, funciona? Eso solamente puede, no solamente con un apoyo cariñoso desde el SPD de Alemania. evidentemente. Con eso no simplemente y decir, pues este es nuestro amigo y tú puedes No, ser no, 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 nosotros. Aquí no, hubo no. algo más. Hay mucho más y desde luego hay una clara potencialidad del propio PSOE. Quiero decir, el PSOE es una organización que tiene un liderazgo carismático poderosísimo. Felipe González era y sigue siendo hoy día un animal político, tiene un atractivo enorme, Sí. pero veamos en los últimos años cómo se configuraron partidos de la nada en España. Podemos, Ciudadanos. ¿Qué tradición tenía Ciudadanos? ¿Quién conocía a Ciudadanos hace 10 años? En muy poco tiempo se proyectó tanto que se pensó que podía llegar a comerse toda la derecha. No digo que en la transición ocurriese lo mismo, pero mientras que el PSOE incide mucho en que su renacimiento poderoso después de la muerte de Franco tiene que ver con la memoria Sí, histórica que ya pero, había sido en los años Antonio, 30. Antonio, pero en el caso de Podemos y Ciudadanos había también un movimiento en la calle y eso me has explicado que con el PSOE en esa forma no había. Las calles y los trabajadores estaban en otra banda. Sí, Entonces, sí. Pero esto, es que esto le da otra imagen que quizá un Podemos o un Ciudadanos en esos momentos. Dieter Konietzki básicamente se integra en el núcleo duro del partido, que tiene como uno de sus objetivos principales después de la muerte de Franco reorganizar el partido e ir preparando las elecciones que algún día el gobierno de la dictadura habrá de convocar y que el PSOE entiende es su gran oportunidad para proyectarse en la política española, porque es un partido muy débil, sin bases, pero entiende que la vía electoral, como en el caso portugués, puede ser esto, la palanca para convertirlo fundamental en la política española. De tal forma que a partir de febrero del año 1976, cuando ya Dieter Konietzki se instala en España, está en esta misión a finales de noviembre del 75 y hasta la mitad de diciembre, luego va a Alemania, explica un poco allí el proyecto que él trae acordado con la dirección del Partido Socialista y también con la UGT para el trabajo de la Fundación Eber en España. Después desde Alemania se vuelve a México, prepara su traslado desde allí a España, de él y de su familia, y se instala a finales de enero, comienzos de febrero del 76. Y en febrero del 76, Günter Grunwald y otro dirigente de la Fundación Eber viajan a Madrid con Dieter Konietzki, reunirse con miembros del gobierno español para explicarles qué es lo que la Fundación Eber quiere hacer en España y poder moverse de manera más o menos legal. Pensemos que en ese momento ni los partidos políticos españoles eran legales, mucho menos una fundación extranjera cuyos objetivos eran pues, apoyar a un partido ilegítimo, en fin, ilegal, todas. Pero en fin, estamos en un momento de transición en el que todo es fluido. Entonces van a ver a las cabezas visibles de los liberales, los aperturistas dentro del gobierno, que son el ministro de Asuntos Exteriores, Areilza,
y Manuel Fraga, ministro del Interior. No tengo referencias de qué es lo que se habló, incluso si la hubo, la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, sí con Fraga. Las fuentes son las del propio Dieter Konieczki, que él me contó, y alguna referencia en la documentación. Que este es un problema también, porque hay muy poca referencia en documentación española a lo que los alemanes hacen. Ni en el PSOE, ni tampoco en documentación oficial española aparecen muchas referencias, o casi ninguna, a la acción de las fundaciones en estos años 75 o 76. Y si la hay, pues no tenemos de momento acceso a ella. Ese es un problema también en España. El oscurantismo en cuanto al acceso a la documentación, la cerrazón, los miedos de que pueda haber allí algo que dañe políticamente a los partidos hoy día o al propio régimen, a la monarquía, al régimen democrático. Y también pues la falta de recursos, falta de archiveros, hace con que, en fin, el acceso a documentación española sea complicada para estudiar la transición y nos tengamos que basar muchas veces en documentación de otros países, en este caso de Alemania, Bueno, que nos puede llevar también, esto hay que reconocerlo, a exagerar influencias externas. Esto es evidente. Pero, en fin, es la documentación con la que contamos y los historiadores pues también tienen que tener mucho cuidado, yo creo que lo tengo también, a la hora de analizar esta documentación y no dejarse guiar simplemente por lo que en ella dice, sino contrastarla con otras y con simplemente aplicar el sentido común. Y, en fin, en esta documentación y en lo que el propio Tierkoniewski me dijo, pues encontraron de momento un Fraga algo escéptico porque en los primeros compases de la transición Praga, que tenía una cabeza estratégica también, ya tenía en mente cómo había de ser la transición española y él quería un gran partido socialista, él tenía en mente replicar el modelo del siglo XIX de la restauración con un gran partido conservador y un gran partido de izquierda moderada, pero él abogaba más bien porque fuese una personalidad como Tierno Galván, mucho más moderada, con la que ella mantenía incluso una amistad, quien fuese el líder de ese socialismo. No acaba siendo así, que es una personalidad que no consigue construir un partido sólido y el PSOE ya tiene todo el apoyo exterior, se está poco a poco consolidando. Felipe González es una personalidad ya que poco a poco comienza a ser conocida y sobre todo eso, tiene el apoyo exterior, está integrado en la Internacional Socialista y cuenta con el respaldo de poderosos partidos y gobiernos europeos con los cuales el gobierno español ha de contar para poder avanzar en su deseo de integración en la Comunidad Económica Europea y para haber validado también su propio proceso de transición. Entonces, Fraga en esa reunión pues escucha las explicaciones de Günter Grunwald, que al principio son un poco vagas. Bueno, el trabajo de la Fundación Eber es potenciar en otros países el diálogo social, el tal, tal. Y entonces, al parecer, Dieter Konieczki le dijo, ¿usted no quiere que España tenga un partido socialista moderado? Y entonces Grunwald se quedó espantado porque dijo, ahora nos va a echar de la sala. Y entonces, al contrario, la reacción fue positiva por parte de Fraga, en el sentido de, sí, hombre, sí, entraron en otro diálogo, en otro nivel, ¿no? Fue mucho más directo, mucho más claro. Claro que tenemos interés, pero bueno, vamos a ver qué va ocurriendo, la transición, tal, tal. Pero no era este diálogo por las nubes que proponía Grunwald, déjenos actuar, pero no le vamos a decir exactamente qué es lo que queremos hacer, sino que Dieter Konieczki dijo directamente, aquí estamos a lo que estamos a intentar potenciar un partido socialista moderado. sí. Alemania no es un país que abogue por el radicalismo, sino nos conoce de sobra. El SPD no es precisamente un partido de extrema izquierda y nosotros esperamos que con nuestra ayuda el Partido Socialista, que formalmente y en público se manifiesta como muy radical, nosotros sabemos que los líderes no son así y esperamos que estos líderes acaben configurando a su imagen y semejanza un partido político de izquierda moderada que contribuya a esa transición que ustedes quieren llevar adelante. Es decir, hubo un diálogo constructivo y un acuerdo tácito, ahí no se firmó ningún documento, de que la Fundación Eber tenía el visto bueno del gobierno español para trabajar en España. Mm, sí. Y así se instala en su propia casa la oficina, Dieter Konieczki, y luego ya meses más tarde pues crea una oficina todavía no legalizada en el verano del 76 y se pone a trabajar, crea su propio equipo y, como ya decía antes, su trabajo se lleva adelante en íntima relación, en simbiótica relación con las oficinas, o sea, con los sectores del Partido Socialista que se ocupan fundamentalmente de la organización del partido, de la educación, de la organización de la campaña electoral, etcétera.
Antonio, yo me recuerdo que Dita me explicó que al inicio había un equipo enorme. Sí que tenía que tener gente que trabajaba y que él llevaba y que en algún momento tenía el presupuesto más grande de la Friedrich-Ebert-Stiftung en todo el mundo, o sea, en comparación con otras oficinas a nivel mundial. O sea, Sí, tenía puede que ser. ser la inversión más fuerte en su tiempo de parte de la Fundación Friedrich Ebert. Bueno, esto va creciendo con el tiempo. En los primeros meses es él, la Fundación Ebert en España Sí. es él. Va poco a poco contratando a personal que comienzan a trabajar con él cuando ya se abre la oficina en julio, agosto del año 1965. Su mano derecha en labores de formación es Etelvino González, no casualmente una persona que procede de sectores de la Iglesia, un hombre moderado, no tiene nada que ver con la tradición, digamos, marxista o socialista, y luego crea pues todo un equipo técnico, el que se ocupa de la edición de publicaciones, el que se ocupa de coger los periódicos y recortarlos y hacer una revista de prensa que se envía a Alemania y se reparte también entre los colegas del Partido Socialista y otra gente en España. Tienen a partir del 77, tal vez tienen incluso un chofer. Es decir, es una oficina que va creciendo a medida que va creciendo también el proyecto en España. Y el proyecto va creciendo no porque lo quiera Dieter, sino porque va tomando su propia dinámica. Él decía que estaban apoyando a un partido y a un movimiento, porque también incluye la OGT, esto es fundamental desde la perspectiva alemana. No puede haber, entienden ellos, un fuerte partido socialista si no tiene una clara base sindical, y en ello coincidían también los líderes del PSOE y desde luego la UGT, y por eso realmente la labor de la Fundación Eber va hacia el partido y hacia el sindicato, llegando a partir del 77 en centrarse más en el sindicato que en el partido. Entonces sus actividades, como iremos viendo, son cada vez mayores, más diversificadas y que tienen un coste mayor. Y estamos hablando de un país grande. Las actividades no solo se hacían en Madrid, sino que se hacían por toda España. Así que los recursos van creciendo para poder alimentar todas las actividades que se van poco a poco dinamizando. ¿Por qué? Y eso es absolutamente fundamental y a veces se nos olvida, porque el propio Partido Socialista quiere y lo requiere. O sea, la base para que la Fundación Eber pueda trabajar en un país es que tenga un partner, un socio que quiera colaborar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Grecia. En Grecia, la Fundación Eber no pudo hacer nada, en absoluto, aunque hubiera querido, porque su socio potencial, el PASOK, era antieuropeísta, era radical y no quería saber nada de la socialdemocracia alemana. Ni lo veía como modelo, ni le inspiraba, ni quería identificarse con ellos. Por lo tanto, no se daban las condiciones básicas para que la Fundación Eber pudiese desarrollar su actividad. Sí se daba en Portugal, porque los socialistas portugueses estaban ansiosos de todo tipo de ayuda, ¿no? Eso sí que no tenían absolutamente nada, ni tradición, ni infraestructura, ni gente, ni nada. Entonces el partido se mantiene con apoyo económico y logístico alemán, no solo, pero fundamentalmente, durante toda la revolución y no solamente. Y en el caso de España, pensemos que hasta que el partido entra en el Parlamento, después de las elecciones de junio del 77, solo entonces empieza a recibir financiación pública española y puede conseguir créditos de los bancos. Hasta entonces el Partido Socialista no tiene dinero, sencillamente no tiene dinero. Entonces, cualquier actividad que haga el Partido Socialista desde antes de la muerte de Franco hasta las primeras elecciones, fundamentalmente viene de fuera. Es Sí. financiación externa. No hay que avergonzarse por ello, no hay ahora que poner el grito en el cielo. No. Era así, era ayuda solidaria o ayuda interesada, pero bueno, no pasa nada. A los socialistas españoles les cuesta todavía reconocer esto. Yo no entiendo por qué. Es un timbre de honra, creo yo, debería serlo, reconocer que por solidaridad europea pues algunos podían dedicarse al 100% a actividades políticas, que eso es fundamental. Pensamos que, en fin, que la política se hace por amor al arte. No, no, son 24 horas trabajando y al final de mes tienes que comer de algo. Entonces, los salarios de todos los liberados del PSOE, que cada vez iban siendo más y acabaron siendo centenares durante los primeros años de la transición, o al menos hasta mediados del 77, esto viene directamente de los erarios públicos europeos y fundamentalmente del erario público alemán, es decir, por ponerlo así, el contribuyente alemán estaba pagando los salarios de algunos dirigentes y de miembros del PSOE y de la OGT en el primer año de la transición al menos, y no pasa nada. Lógico. Muy bien. O sea,
Tita se instaló en Madrid, entonces supongo que había también un apoyo muy importante durante la campaña electoral, porque yo creo que la gran diferencia es la campaña en sí. Es que nadie tenía experiencia en hacer una campaña electoral. Yo creo que este es un punto donde Tita podía apoyar, ¿no? Ujú. El objetivo de ese PSOE no era tanto sacar a sus masas a la calle porque no había masas ni era su estrategia, Había sino las ir preparando elecciones. la campaña electoral. Es decir, Eso ir es, eso. creando una estructura de partido para cuando se llegase a la legalización, que primero había que llegar a la legalización y entonces ya podían organizar legalmente todas sus actividades, ir preparando la campaña electoral, hacerse conocidos, tener presencia local, poder organizar mítines a nivel regional, en las capitales y en los pueblos, y movilizar, ir creando, digamos, raíces en el territorio español. Y a eso se dedica buena parte de la dirección del PSOE durante 1976 y principios del 77. Y ahí es donde Dieter Konieczki trabaja con ellos íntimamente. Entonces, todavía en alguna parte de la literatura que, digamos, sigue la línea tradicional de ver en la transición pues el resultado de una dinámica exclusivamente interna, pues explican a veces la actividad del PSOE durante el año 76 como, bueno, vino por allí Alfonso Guerra y esto movilizó a los viejos socialistas y a partir de entonces pues ya tenían más actividad y fueron preparando las elecciones. No, no, esto iba así, era mucho más claro. Guerra se sentaba con Dieter Konieczki y decía, tenemos pensado que ahora vamos a centrarnos, por ejemplo, en Andalucía. Tenemos en los próximos meses, vamos a intentar refundar el partido en todas las provincias andaluzas y en algunas ciudades. Entonces, vete allí, busca un local y vete contratando a gente que a tiempo completo trabaje para el partido, que vamos a refundar ahí. Entonces, Dieter Konicki viajaba por España, buscaba un local, lo alquilaba, pagaba con dinero alemán y contrataban esto hablándolo con los socialistas locales o con Alfonso Guerra, a una persona que se dedicaba 24 horas al día, o sea, en fin, todo el día, su único trabajo estaba liberado a llevar esta oficina y a una secretaria. ¿Hay A las facturas de pocas, eso? El alquiler en Andalucía pagado por la Fundación Friedrich Ebert, ¿esto está documentado? por supuesto, esto está documentado. Y Muy entonces, bien. a las pocas semanas, iba Hans Alfonso Paul Guerra. dijo, los alemanes documentan todas las facturas. Bueno, podemos entrar luego en eso más en detalle, porque no todo deja rastro porque idearon una forma de que no dejase rastro o de que los propios colegas no supiesen de dónde estaba llegando el dinero. Eso lo digo en mi libro, está en la documentación alemana. Luego llegaba Alfonso Guerra, se reunía con algunos socialistas y luego hacían un pequeño acto en el que a veces acudía Felipe González, daba un speech, movilizaba a aquellas personas, les vendía un proyecto de futuro para España. Algunos de ellos nunca se habían interesado realmente por el Partido Socialista, pero descubrían allí un líder, descubrían un proyecto interesante, con gran potencial, y se integraban en ese partido. Entonces, pues eso, a nivel provincial, una provincia como, yo no sé, Jaén, Albacete, que pese a haber tenido un socialismo histórico, había prácticamente desaparecido, pues era refundado de la nada a veces en restaurantes, una cosa muy española, estas reuniones solían hacerse en restaurantes y eso está ya documentado en algunas biografías de Felipe González, que habla cómo en la primavera, verano del 76 viajaba por todo el país y tenía estas así llamadas cenas políticas con la progresía local en las que les vendía la maravilla del Partido Socialista, el proyecto que tenían de futuro para España y les animaba a integrarse y crear pues estructuras del partido. Así se refundaba de la nada el Partido Socialista por toda España, que inmediatamente tenía ya una sede a su disposición con una persona que trabajaba a tiempo completo y una secretaria, el alquiler y su salario pagados por la Fundación Eber. Así es como poco a poco el PSOE va creando su mínima infraestructura. Luego la labor de estas oficinas provinciales era a su vez hacer agitación, propaganda y organización en cada una de estas provincias, ir por los pueblos, por las pequeñas ciudades, movilizando también a la progresía, animándoles a entrar en el Partido Socialista, a colaborar en la organización de las futuras elecciones y así poco a poco, pero a fuego lento, va creciendo el PSOE. Pensemos que el PSOE, según dice Dieter Konieczki cuando llega a España, no tiene más de 1.500 activistas. Bueno, al menos. Un año más tarde, cuando se produce el Congreso del PSOE en Madrid, ¿Eh? el número de afiliados, no quiero mentir, pero no llega a 10.000. Es decir, que creció mucho, Sí.
pero no es un crecimiento espectacular. Todavía hay que tener una, en fin, una cierta convicción política y una ganas de arriesgar algo, porque no se sabía todavía dónde iba a llegar la transición, si podías acabar en la cárcel. No era tan fácil, digamos, entrar en el PSOE en el 76 como entrar después de las elecciones en que hubo ya, digamos, entradas masivas de personas porque veían en ello, pues en algunos casos, una forma de progresión personal. Hay que verlo también. Mientras que en el 76 era más gente que, convencida políticamente, entraba y arriesgaba también articularse en una organización por entonces ilegal. Pero el crecimiento del partido, lo que se crea es, por así decir, un esqueleto de la nada, casi de la nada, porque había 1.500 activistas en el 75, pero sin infraestructura de ningún tipo. Y en el año 76 se crea todo este esqueleto de partido en España, en el que la financiación de la Fundación Eber y de otros partidos europeos es clave, porque es la que la sostiene. El Partido Socialista no tiene recursos. Con ese dinero, el PSOE puede crear esta infraestructura, pero el propio PSOE es quien está movilizando a la gente y animándole a organizarse. No es la Fundación Eber. Entonces, lo que hay es un trabajo simbiótico y una colaboración íntima en la misma dirección. Ir potenciando la organización del partido e ir preparándolo para esas elecciones. En paralelo se crea a comienzos del 76 y no en el 72, como dice la memoria histórica socialista idealizada, un así llamado Instituto de Técnicas Electorales, que es quien va pensando y preparando esa campaña electoral y toda la propaganda del partido en los meses anteriores. Y en este Instituto de Técnicas Electorales está Alfonso Guerra, está Roberto Dorado, Julio Feo. Julio Feo había estudiado en Estados Unidos, mercadotecnia o algo por el estilo, conocía muy bien las campañas electorales de Estados Unidos, y ahí estaba también Tezanos, que actualmente es el director del CIS. Polémico porque, en fin, las encuestas que Últimas, sí. publica pues siempre en algunos sectores se le acusa de inflarlas un poco. Pues él es la cabeza pensante de este Instituto de Técnicas Electorales que se pone en movimiento exclusivamente con dinero de la Fundación Eber. La Fundación Eber financia todas las actividades de este instituto, los viajes que hacen por Europa, la propaganda que van creando y los salarios. Es decir, que la gente que trabajaba en el Instituto de Técnicas Electorales pues tiene un salario gracias a la Fundación Eber. Ningún otro partido tuvo esta visión estratégica de ir preparando elecciones, de no implicarse tanto en la lucha del día a día como en ir preparándose para esas elecciones fundamentales. Eso fue fruto seguramente de la visión estratégica de los propios líderes del Partido Socialista, pero también de la conciencia de que tenían la capacidad de hacerlo, es decir, tenían los recursos que les estaban dando los colegas europeos, que sin ellos no podrían hacerlo. Otros partidos no tenían más que su propia existencia y lo que tenían que hacer era moverse en el mare magnum político de entonces, las agitaciones, las manifestaciones. El Partido Socialista no dejaba de estar presente en ellas, no era su objetivo fundamental. Su objetivo fundamental, repito, insisto, quizá demasiado, era preparar las elecciones e ir tomando contacto con el gobierno, entrar en un diálogo constructivo con el gobierno, porque conscientes de que ese no era un régimen que fuese a caer, el poder estaba en manos del gobierno y era el gobierno quien tenía también el grifo para algunas actividades fundamentales para el partido, como organizar el Congreso. No se podía organizar el Congreso en España sin una autorización y era fundamental también para la proyección mediática, que era fundamental para el líder, sobre todo del Partido Socialista, Felipe González. Felipe González decía: un minuto de televisión es 1 millón de votos. O sea, para él, aparecer en los grandes medios de comunicación que estaban en manos del Estado era clave. Él ya salía en el ¿Apareció país. en la televisión española en ese momento? Apareció en la televisión española solo cuando llegó Suárez al poder. Pero A partir de julio. en las primeras elecciones aún no tenía la posibilidad de verse a Felipe González. No, sí, 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 sí. Suárez llega al gobierno en julio del año 1976. Vale. Todavía queda un año para las elecciones. Ah, Y vale. claramente Suárez recibe las órdenes del rey, no solamente ya de dar un impulso a la democratización con una forma diferente a la que se había dado hasta entonces. La primera fase de la transición, la de Arias Navarro, seguía basada en aquella idea de crear una democracia a la española, ir a hacer evolucionar las estructuras internas del régimen, crear la posibilidad de que hubiera elecciones libres, pero dentro de una estructura todavía del régimen. Eso fracasa y entonces el rey en el 76, consciente de que si sigue
ante esta incapacidad, Europa sigue viendo que hay incapacidad en España de llegar a una democracia, pues la propia monarquía acabará perdiendo su legitimidad. Entonces, con un miedo terrible a perder toda legitimidad fuera y por lo tanto dentro, porque no podía ser que un rey no fuese recibido en ninguna parte, ningún país europeo invitaba al rey. Solamente consigue que Estados Unidos le organice una visita en junio del 76. Está contentísimo. Mientras tanto, los líderes de la oposición viajan por toda Europa. Y sobre todo un tal Felipe González, que hasta hacía poco nadie conocía, está en París, está en Bonn, está en Estocolmo, está en todas partes. Eso supone una presión tremenda para el rey. Entonces, cuando quita a Arias Navarro y acaba, digamos, de esta forma con aquel proyecto de democracia a la española, al nuevo presidente de gobierno le dice, tenemos que mostrar al mundo que vamos realmente a la democracia, no como hasta ahora. Entonces, tú lo que vas a hacer es acabar con el régimen. Ya no queremos reformarlo, sino que tenemos aquí un plan de Torcuato Fernández Miranda, del presidente de las Cortes, que dice, el rey no era precisamente un politólogo, no tenía por qué conocer todos los detalles, pero Torcuato Fernández Miranda, en que tengo gran confianza, nos dice que existen mecanismos dentro de la legislación franquista para acabar con el propio régimen. Es decir, hacer una especie de voladura controlada sin por ello violentar la propia legalidad. Y eso tenía que pasar por las Cortes de Franco. Entonces había que convencer a los propios procuradores, a los diputados de las Cortes, que esa ley que iban a votar y que iba a acabar con el franquismo no iba a acabar con sus privilegios. Eso era un poco lo que les vendía. Que los que estaban allí sentados por nada, por haber sido franquistas, seguirían de alguna forma controlando la situación, incluso en democracia. Eso es la ley de reforma política en que se aprueba en noviembre del 76 y que se refrenda en referéndum en mediados de diciembre del año 76. Entonces, Suárez tiene la función que le ordena al rey de acabar con el régimen, pero no solamente eso, sino también de potenciar a esa oposición moderada que era el PSOE. Él ve, el rey tiene esta visión más clara que otros políticos españoles muy centrados, digamos, en la política interna, que el PSOE está recibiendo mucho apoyo externo y que se está convirtiendo en algo así como dice Charles Powell, tomándolo de una publicación de aquel entonces, un periódico creo que era, el PSOE se había convertido en algo así como el aduanero de España en Europa. España quería entrar en la Comunidad Económica Europea, pero hasta que los gobiernos europeos no levantasen la barrera, España no podría entrar. ¿Cuál era la barrera? Pues estos partidos europeos hacían ver al gobierno español que era el PSOE. Cuando nuestros colegas del PSOE nos digan que la reforma del gobierno va a dar realmente a una democracia, nosotros no vamos a confiar en esa reforma. Entonces, de esta forma, el PSOE tenía un peso político que no correspondía en absoluto a sus bases, que eran mínimas, y que respondía básicamente a ese apoyo externo que estaba recibiendo. Sí. De ahí que se hubiera convertido en un actor político de enorme relieve, sin hacer, por así decir, nada, sino por recibir este apoyo externo que ejercía una enorme presión sobre el gobierno español. De esta forma, Finalmente, para poder dar una buena imagen en el exterior, Suárez, por órdenes del rey, deciden potenciar al PSOE y eso es fundamental. Y entonces empieza a aparecer en televisión Felipe González, se le da un trato preferente al PSOE, se le anima bueno, que se vaya moderando un poco, que se vaya centrando y también se acuerda una reforma sindical que beneficiase a la UGT y perjudicase a comisiones obreras y también se le da al PSOE la posibilidad de organizar su congreso en el centro de Madrid en diciembre del 76 al que acudirán todos los líderes del socialismo europeo y que será un evento de un eco, de un impacto tremendo en España, en una sociedad española que admiraba Europa, que estaba acomplejada por el aislamiento de tantas décadas de franquismo y que de esta forma visual pues identificaba a ese Partido Socialista Obrero Español, desconocido hasta hace unos meses, y a su líder Felipe González, con esa Europa democrática, progresista, socialista, representada en Willy Brandt, Olof Palme y otros líderes europeos que se reunieron y participaron con los socialistas españoles en su congreso en Madrid en diciembre del 76. ¿cuánto tiempo había campaña electoral? ¿Cuánto tiempo duraba? Los partidos comienzan a legalizarse en febrero del 77 y en realidad la campaña empieza a partir de entonces. La campaña tal cual, pues no recuerdo, pero son dos semanas, puede que fueran 3 semanas. Pero la agitación política, por así decir, era ya muy intensa Sí.
Desde el momento en que se legalizan los partidos, pues ya hay banderas por las calles, hay mítines, hay actos, porque ya se puede hacer de manera pública. No hay ningún problema en hacerlo. Y el PSOE, que venía preparándose para esa campaña desde hacía meses, ¿Y ya lo cómo, escribe en su cómo documento. presentó su visibilidad? Se veía luego a Felipe González alguna vez en la televisión. Esto fue Claro, una visibilidad importante, eso del 1 minuto, 1 millón de votos, etcétera, pero también mucho más, ¿no? mucho más, mucho más. Como digo, llevaban meses preparando la campaña electoral y en sus documentos ya se ve, dice, en el momento en que llegue la legalización, tenemos que llevar a la calle todas nuestras capacidades de propaganda. Tiene que haber una campaña masiva para que la gente conozca el Partido Socialista y eso requiere también mucho dinero. Entonces, a partir de mediados de febrero del 77, cuando se legaliza el Partido Comunista, pues hay una actividad de socialistas en todas las provincias enorme. Hay mítines, hay, bueno, se empiezan a regalar llaveros, se empiezan a regalar todo tipo de merchandising, hay banderas, hay actos para mostrar presencia. Había que mostrar presencia. Y esa presencia se muestra pues con cosas tan banales como un llavero, como un bolígrafo, como una pegatina, yo siendo niño, pues recuerdo haber visto eso. Y eso te llama la atención. Si no estás acostumbrado, digamos, a los partidos políticos, bueno, no puedes estarlo porque llevas 40 años de democracia. La primera pegatina que te llega de un partido político te impresiona mucho si eres una persona pequeña. Bueno, mira, la primera pegatina que tengo de un partido político. O qué simpático este hombre que está saliendo por la calle. Mi madre me decía que había votado por simpatía, porque le había parecido simpático a aquel chico. Sin más. Mi madre, como muchas otras personas, era básicamente apolítica Sí. y votaba por simpatías, cosa que, bueno, no se puede decir que haya desaparecido. La gente no vota tanto hoy día por ideología como por simpatía genérica por otra persona. No se trata tanto de que ese político vaya a mejorar nuestra vida, sino responde un poco al modelo de persona con la que yo iría a tomar unas copas, ¿no? Cosa que es una concepción de la democracia que me parece perversa. Pero bueno, es como funciona, digamos, ¿no? En muchos casos. Y se trataba de hacer a Felipe González muy popular, y eso se hizo con una campaña electoral con muchísimos recursos y digamos que ejemplificada en una cosa muy concreta, que era el jet. El PSOE alquiló un jet, un avión privado, que permitía a Felipe González hacer 2 y hasta 3 mítines en una esquina de España y el siguiente en la otra. Mm. Entonces, esto lo describe muy bien Santos Juliá en su libro sobre el PSOE. Claro, había un gran entusiasmo en la sociedad española por esta democracia recuperada. Todo era nuevo, todo era interesante, llamativo. Ahora ya nos aburre. Un meeting, nadie va a ver un meeting. Pero en aquel entonces sí, movilizaba muchísima gente. Entonces el Partido Socialista cogía, alquilaba o solicitaba a los ayuntamientos un sitio que recogiese, que pudiese acoger a muchísima gente, realmente una plaza de toros o un estadio, y allí se presentaba Felipe González, que llegaba en un avión. El ambiente ya lo habían, igual que en un concierto, lo habían ido calentando los teloneros, que eran los políticos locales o algún responsable del partido, y ya a última hora, cuando ya casi ni se le esperaba y el ambiente estaba ya enfervorecido, pues aparecía Felipe González. Una personalidad arrolladora que hacía siempre un discurso nada radical. Eso era muy llamativo para los corresponsales de prensa que vinieron a cubrir las elecciones, que venían con una idea de que España era un país radical, de ideas muy extremistas por un lado y por el otro, y el Partido Socialista, con la tradición que tenía, había combatido en la guerra civil, pues esperaba que tuviese un discurso pues mucho más izquierdista del que tenía. No era así. Esto había sido estudiado muy, muy atentamente por el Partido Socialista. Eran conscientes, y así lo decía Felipe González ya antes de la muerte de Franco, sus colegas europeos, que el español medio era muy conservador, o mucho más conservador que el votante medio de un partido socialista en Europa, y que el discurso del PSOE, si quería llegar a tener un buen resultado, tenía que adaptarse a lo que había. Mm. Ya habría tiempo después, cuando llegase en el gobierno, de intentar modelar esa sociedad, hacerla más progresista, luego no se hizo, pero bueno, en fin, el PSOE tenía que adaptarse a lo que había. Era parte de su estrategia de absoluto realismo para poder recuperar una posición importante en la política española. Entonces, el discurso del partido en la campaña electoral y sobre todo de Felipe González es muy moderado. Él habla de que hay que recuperar la democracia, las libertades civiles, de que hay que devolver la dignidad a España. Siempre hacía referencia a Europa y a sus amigos europeos que le ayudarían a abrir esa puerta que durante tantos años había estado cerrada para España
para entrar en la Comunidad Económica Europea, algo que la gente no sabía exactamente lo que era, pero era un maná, era un Eldorado, era a lo que había que llegar. Y ese Felipe González, ese joven, parecía que tenía grandes capacidades, aparte de que hablaba muy bien, pues conocía en detalle todos los temas, hablaba de economía, hablaba de política, hablaba de sociedad, parecía un hombre muy formado y a la vez tenía una gran cercanía al pueblo, parecía uno de ellos. Decían, más que bonito, era atractivo, tenía la cara como de un gitano, una persona del pueblo, ¿no? Con la que se podían identificar el español medio que había nacido muchos de ellos en la pobreza de los primeros años del franquismo, los que ahora llegaban a la gran masa de la población, entre los 30 y los 50 años, habían nacido pobres, habían ido progresando, pero no dejaban de tener sus raíces en el pueblo o en un barrio de una ciudad. Con toda esa gente se identificó Felipe González, sirvió de identificación con el partido y arrastró masas, gente que, bien, el Partido Socialista siempre dice que el recuerdo histórico fue muy importante, de que recordaban que sus abuelos habían votado al Partido Socialista, eso seguramente jugó un papel, pero no menos importante fue el atractivo de Felipe González y de su discurso moderado. Y todo eso estaba muy calculado por este Instituto de Técnicas Electorales que hizo encuestas, que preguntaba a los españoles, en fin, a miles de españoles sobre diversos temas y todo eso les ayudó a crear un guión de lo que tenían que transmitir en los mítines. O sea, la central enviaba a todas las regiones un guión de los temas que tenían que tratar, cómo tenían que tratarlos y con qué palabras, para evitar, digamos, un rechazo en una población que todavía tenía metido en los huesos el miedo a la dictadura y a la repetición de una guerra civil. Entonces, por ejemplo, estaba totalmente prohibido en un mitin del PSOE mostrar una bandera republicana. Prohibido. Vale. No se permitía. No se permitía tampoco hacer referencias a la guerra civil. Se evitaba absolutamente. Todo era mirar al futuro. Todo era hablar de Europa, de bienestar, de construir escuelas. Ese era el mensaje que ellos entendían había que llevar a una población todavía con el miedo en el cuerpo al franquismo y a la guerra civil para que votasen al Partido Socialista. Y la estrategia salió muy bien. Antonio, gracias. Tenemos que hacer la próxima pausa. Se nos ha ido otra vez el tiempo Muy bien. y vamos a tener que seguir.